Muy buenas tardes. Desde el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, nuevamente les damos la bienvenida a su programa, Luces para el Alma. Hoy, José Ángel Cueto, y quien les habla, Juan Berrío Bustillo. Bueno, y hoy vamos a conversar, vamos a hacer una charla sobre la justicia divina. Pero ¿en qué enfoque? Cuando nosotros miramos el contexto social de tanta convulsión en estos momentos a nivel no solamente local y nacional, sino a nivel mundial, nosotros vemos, José, que hay una especie de crisis. Y uno dice, ¿cómo es posible que si existe un Dios y ese Dios es justo, bueno, justo, es todo amor, permite que este tipo de cosas pasen? Entonces uno dice, ¿dónde queda la justicia divina cuando vemos que niños mueren bombardeados, que personas inocentes mueren de hambre, que situaciones tan terribles como las diferencias sociales y económicas hacen tanto sufrimiento? Cuando vemos enfermedades tan crueles, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo opera la justicia divina en esto? Empieza a haber a veces hasta retaliaciones con respecto a dudas de muchas personas en dudar de la verdadera existencia de Dios. Entonces, bajo la óptica espírita y lo que conocemos y manejamos, ¿cómo podemos nosotros hacer entender que todo esto que ocurre hace parte de la justicia divina? Sí, Juan y todos aquellos que nos siguen, este planteamiento que acabas de hacer es un planteamiento completamente normal. Todos en algún momento de la vida nos hemos hecho esa pregunta. Muchos de los que nos están siguiendo se hacen esa pregunta incluso porque cuando uno lo mira desde el punto de la vida presente, de la vida material, efectivamente ocurren cosas que no están bien. La corrupción, el terrorismo, todas las formas de violencia que nosotros encontramos hoy en día. Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, cuando publicó el libro de los espíritus en el año 1857, empezó a cuestionar a los espíritus sobre varios tópicos asociados a todas estas problemáticas que nosotros vivimos. Llama la atención que justamente en el primer libro sobre las causas primeras, en el capítulo primero de este libro, empieza a hablar sobre la idea de Dios. Y uno de los conceptos más hermosos que nos entregan los espíritus es que dentro de los atributos de Dios, como la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, es que es infinitamente justo. Es decir, la primera premisa de la que nosotros partimos en este estudio es que Dios es infinitamente justo. Allan Kardec, para poder comprender esa virtud o esa infinitud que tiene el Creador en cuanto a la justicia, se vale de una ley que utilizamos nosotros en la vida normal, que es la ley de causa y efecto. Una ley que es muy utilizada incluso en la física, que dice que todo lo que nosotros hacemos trae unas consecuencias. O si se prefiere, y es donde vamos a encaminar el estudio, todo lo que nosotros vivimos es una consecuencia de algo que ya tuvimos que haber hecho. Entonces, cuando analizamos todas estas problemáticas, la violencia, la guerra, las enfermedades, lo miramos o lo enmarcamos dentro de esa ley universal, que es la ley de causa y efecto, vemos que esas son las consecuencias. Tiene que haber un efecto. Y en el Evangelio, según el Espiritismo, el codificador Allan Kardec hace un estudio sobre la justicia de las aflicciones, porque es en las aflicciones donde tenemos que ir en búsqueda de la justicia divina. Y hace un estudio muy interesante. Y el primer estudio que hace es sobre las causas anteriores de las aflicciones. ¿Qué nos dice Allan Kardec en esa parte sobre cómo nosotros podemos encontrar la justicia o las causas a nuestras aflicciones en el pasado, Juan? Si es que efectivamente, si nosotros pensamos, Dios es justo, nada, como lo dijo el Maestro Jesús, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Absolutamente nada, ni una hoja.
Y bajo ese punto de vista nos damos cuenta que si una hoja hace caso a Dios, absolutamente todo está bajo la égida de ese Padre Creador. Entonces, hay unas causas actuales de aflicciones. Por ejemplo, yo fui poco previsor con respecto al gasto de mi dinero. Y entonces tengo las consecuencias de que al poco tiempo, por haber sido demasiado frugal e irresponsable con ese dinero, voy a tener necesidades y deudas. ¿Okay? Entonces, ese sufrimiento que me causa, esa aflicción que me causa, esa falta de dinero, porque entonces no tengo el dinero y viene un problema de la alimentación, de no tener para pagar los recibos, se suman una cantidad de cosas que me afligen, me deprimen, me hacen sentir mal. Eso es una aflicción generada por mí en esta vida, en esta encarnación, en esta misma encarnación. Pero cuando nosotros vemos que hay cosas, por ejemplo, como aflicciones que vienen, una tara genética o una situación de una mutilación de un miembro, una pierna, una mano, una cosa así, nosotros vemos que si en esta vida yo no he hecho nada malo, nada comprometedor, ¿por qué me toca vivir esta experiencia a mí? Y uno dice, ¿por qué Dios me castiga de esta manera? Y bajo las enseñanzas de la doctrina espírita, Dios no nos castiga. Hay unas leyes que nosotros infringimos en algún momento. Hoy no nos acordamos, pero ahí es donde buscamos las causas de esas aflicciones anteriores a esta vida. Y entonces otras personas dicen, bueno, pero es que yo no me acuerdo. ¿Yo por qué tengo que pagar las consecuencias de algo que hizo alguien que yo no soy ahora? Nuestra esencia espiritual es un continuo en la evolución. La vida es una sola. Lo que tenemos que es la del espíritu, lo que tenemos es varias experiencias físicas. Y cada una de esas experiencias, ayer me llamé Miguel, anteriormente me llamé Marcela y otra vez me llamé de otra manera, hoy me llamo Juan. Y este Juan es un espíritu en proceso evolutivo que tiene que saldar esas cuentas pendientes de ese ayer. Y que cuando nosotros indagamos en ese ayer, José Ángel, muchas veces nos damos cuenta que esa deuda que hoy estamos pagando con una mutilación de una mano, resulta que nosotros en el ayer mutilamos muchísimas manos e hicimos mucho más daño del que significativamente rebajada la pena nos toca vivir. Entonces nos damos cuenta que esa justicia divina opera hasta con atenuantes. Y entonces empezamos a entender que Dios, a través de la reencarnación, que es la clave de la justicia divina, cuando nos dan la oportunidad de resarcir esos males que hemos hecho en algún momento. Y ese mal tiene que ser resarcido, porque en las leyes divinas, de las cuales ninguno de nosotros se puede librar, tenemos que entrar en equilibrio hacia ella en el momento en el que nosotros las infringimos. Entonces, tenemos unas causas anteriores con aquellas cosas que no tienen explicación en esta vida y las consecuencias de nuestras imprevisiones de esta vida, una mala elección de una pareja, sabiendo que la persona no tenía la afinidad moral o espiritual con nosotros y sin embargo nos metimos por pasión y entonces vienen consecuencias con esa unión que era más por un deseo transitorio, por una pasión, que por un verdadero sentimiento de amor. Entonces, tenemos nosotros que diferenciar claramente que nosotros mismos somos los responsables de esto. Dios no castiga. Nosotros infringimos leyes y Él pone todos los mecanismos para que nosotros nos volvamos a poner a tono con esa ley. Sí, esa dinámica es muy interesante porque es muy lógica lo que acabas tú de plantear con base en lo que el maestro Allan Kardec nos desarrolla. Nosotros, por una tendencia viciosa y psicológica, tendemos a responsabilizar siempre a terceros por lo que nos sucede. Y con este análisis que tú nos acabas de entregar, Juan, lo primero que tenemos que hacer, y también lo dice Kardec, es
Si algo no sucede, mira al presente. Lo primero que hay que hacer cuando algo no está bien, estamos viviendo situaciones aflictivas, estamos viviendo tribulaciones que nos laceran el alma, es mirar si yo no he hecho algo en el presente, como lo acabas de decir. Y es lo que Kardec llama como las causas actuales de las aflicciones. Y si definitivamente, como los ejemplos que acabas de colocar, yo no he hecho nada para que me mutilen un órgano o para padecer una enfermedad muy compleja, he sido muy previsor, pues entonces naturalmente toca recurrir al pasado y es allí donde aparece la reencarnación. Podríamos decir entonces, bajo lo que nos acabas de exponer, que la reencarnación es la llave para comprender la problemática existencial del sufrimiento. No hay otra forma de nosotros poder dar una respuesta coherente, lógica, bien hilada a los sufrimientos sin la reencarnación. Allan Kardec, en la pregunta 167 del libro de los espíritus, le formula a los espíritus superiores cuál es el objetivo de la reencarnación. Y los espíritus le dicen la expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿en dónde radicaría la justicia divina? O sea, los espíritus le dan a entender a Kardec que la justicia divina en nuestras vidas se hace visible, tangible a través de la reencarnación. ¿Por qué? Porque a través de la reencarnación nosotros podemos resarcir los errores cometidos en el pasado y al mismo tiempo podemos visionarnos en un mañana mejor. Bajo esa visión, Juan, yo creo que uno de los mensajes que podemos dar a través de la filosofía espírita es que la reencarnación dentro del estudio de la justicia divina es una dádiva, es una gran oportunidad, ¿cierto? Una gran oportunidad. La reencarnación es, como decías tú y como habíamos comentado, es la clave. Sin la reencarnación no habría justicia divina verdadera, porque un padre siempre da la oportunidad a sus hijos. Los que son padres saben claramente de que por más que los hijos fallen, siempre le están dando una nueva oportunidad. La reencarnación es esa nueva oportunidad. Cuando nosotros cometemos un error, a veces decimos, yo quisiera olvidarme de todo y volver a comenzar. Ojalá tuviese esa oportunidad. Y la reencarnación con el olvido del pasado es precisamente esa oportunidad. Esa oportunidad que nos da la justicia divina, Dios, para que nosotros podamos realmente entender que la responsabilidad de cada uno de nuestros actos tiene una consecuencia. Somos responsables por cada una de las cosas que nosotros hacemos. Por lo tanto, si yo actúo bien con alguien, voy a tener una consecuencia positiva de esa actuación. Si yo actúo mal hacia alguien, voy a tener una consecuencia por una ley que va acompañada de la ley de reencarnación, que es la ley de causas y efectos. Entonces, ellas dos van ligadas. Estas dos son la clave esencial de la justicia divina. La reencarnación es el método por el cual Dios nos da la oportunidad de nosotros resarcir el mal que hemos hecho. Y sobre todo, de entender de que cuando estamos en esta vida, esto nos da una clave muy importante. Por ejemplo, José, tengo una enfermedad. Ya no la veo como un castigo. La óptica cambia. La veo como una oportunidad de resarcir. Entonces, cuando nos viene el padecimiento, no nos vamos a quedar en el padecimiento y no vamos a buscar una ayuda. No, sí, tenemos que buscar a los médicos, a los especialistas, pero entender que no es un castigo. Esa enfermedad es una oportunidad de liberación y decirle, Dios, gracias por esta oportunidad de saldar esto que debo del ayer. Porque si yo hoy estoy sintiendo este dolor, esta situación que me aqueja, es porque seguramente en algún momento hice sufrir en demasía, y estoy seguro que mucho más, a otros. Y hoy estoy recibiendo las consecuencias de ese mal de ayer. Entonces, la justicia divina a través de la reencarnación y la ley de causa y efecto es el gran consuelo que nos trae la doctrina espírita, explicada por Kardec. La doctrina espírita tiene la particularidad
de ser el consolador prometido por Jesús y de consolarnos porque nos explica el porqué de nuestros sufrimientos actuales y de los que no tenemos explicación en la actualidad también. Sí, al final entonces, para ya ir concluyendo, concretando la temática, cuando nosotros nos confrontamos ante situaciones dolorosas, aflictivas, bajo la visión que nos entrega la doctrina espírita, entendemos que eso no son más que oportunidades. Hemos visto que las aflicciones, en todas las facetas en que se puedan presentar, son una consecuencia, pero al mismo tiempo son una oportunidad, porque me permite a mí poder liberarme de una carga negativa que traigo del pasado y al mismo tiempo me permite a mí poder construir un mañana mejor. Si pudiéramos dejar una moraleja, una conclusión en la tarde de hoy, Juan, creo que nos quedaría, o me quedaría yo personalmente con lo que acabaste de decir. Con esta explicación de que la reencarnación es la clave que resuelve esa ecuación existencial, nosotros cambiamos el punto de vista. Totalmente. Es decir, es lo que Allan Kardec llama cambiar el punto de vista. Es como si nos colocáramos sobre una cima, en un monte, y empezáramos a ver la vida con una óptica diferente. Totalmente. Por eso la invitación que nosotros siempre hacemos cuando desarrollamos estas temáticas es a que profundicen un poco más en las obras espíritas, en el Evangelio, según el Espiritismo, en el Libro de los Espíritus, porque viendo toda la lógica, la filosofía que hay detrás de todo esto, uno empieza a cambiar el panorama de la vida. Entonces, las cosas que antes uno no entendía, que uno creía que el planeta Tierra iba como sin dirección, a la deriva, ya uno empieza a entender que no, que todo tiene una razón de ser. Y eso no quiere decir, es importante, y tú lo dijiste, que estemos haciendo apología, que nos quedemos estáticos ante el dolor. No, tenemos que movernos, pero es una resignación dinámica. Soy consciente de que lo que estoy viviendo es una consecuencia, hago lo posible para liberarme de ella, pero ya no lo veo como un castigo, sino que lo veo como una oportunidad y una consecuencia de algo que se vio en el pasado. Entonces, para ir concluyendo, Juan, creo que le podemos dar ese mensaje a todas las personas que nos escuchan, ¿cierto? La justicia de Dios se mantiene intacta y se mantendrá intacta porque Dios es perfecto en sus atributos. Así es. Todo lo que nos sucede tiene una razón de ser, ya sea en la vida presente, en la existencia presente o en la existencia pasada. Pero todo tiene su razón de ser. Y dentro de este análisis encontramos también que todos somos herederos de nosotros mismos. Correcto. Nadie es responsable de lo que nos sucede, sino nosotros mismos, ¿cierto? Así es, José. Efectivamente, con esta conversación de hoy podemos sacar como conclusiones finales que Dios es infinitamente justo y amoroso, no nos castiga, nosotros somos responsables de todo lo que nos ocurre. Por lo tanto, la invitación es a no comprometernos más, a mirar cuáles son nuestras actuaciones para no tener otras consecuencias a futuro y entender de que esta es la mejor oportunidad que tenemos y nos ha dado Dios con este cuerpo, con las características físicas, en el sitio que nacimos, con la familia que nacimos, con las experiencias que estamos viviendo para nuestros rescates espirituales, para poder evolucionar y realmente de esta encarnación salir triunfantes. Bueno, nos despedimos muy contentos de haber compartido esta charla con ustedes sobre la justicia divina. José, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y a todos ustedes, sintonícennos siempre, Luces para el Alma para ustedes.